Hemos llegado al estudio bíblico número 10 y me gustaría preguntarte, ¿qué pensarías si en una revisión rutinaria tu médico encontrara un problema en tu corazón, te enviara al cardiólogo y éste te dijera que te es necesario hacer un trasplante de corazón si quieres seguir viviendo? Me imagino que no sería una buena noticia. Bueno, pues algo similar ocurre con nosotros. No podemos seguir viviendo con el corazón que tenemos, porque Jesús y el pecado son incompatibles, y siendo que tenemos una naturaleza que tiene pecado, Él quiere que entreguemos nuestra voluntad a Él para que, como médico, nos sea hecha una cirugía espiritual. Esa cirugía es la muerte del yo. Nosotros no podemos hacerla por nosotros mismos, pero sí podemos darle permiso a Dios para que la haga. Aunque es dolorosa, su resultado es una nueva vida espiritual en comunión y en unión con Dios. Así que este va a ser el tema de este estudio bíblico titulado La muerte del yo. Vamos a hacer una oración para empezar. Gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor incluye algunas cosas que no nos gustan, porque cuando oímos de morir, no nos gusta morir, aunque sea espiritualmente hablando. Queremos que tu espíritu nos ayude a comprender lo que es la muerte del yo, para que tú puedas vivir plenamente en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir pensando que Jesús vuelve a vernos a nuestra casa y entonces nos pregunta lo siguiente. ¿Quieres que el plan que tengo para ti se lleve a cabo? Entonces Él nos diría que necesita nuestra colaboración. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes qué es eso que Él necesita para que se pueda cumplir ese plan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que dice de lo que hacen esto? De los que no hacen esto. Los que no le siguen a Jesús y no toman la cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que no somos dignos de Jesús si no seguimos por el camino que Él nos ha indicado. ¿Y qué quiere decir esto de tomar su cruz y seguirle? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos antes de despedirse? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús les estaba anunciando un camino muy estrecho que iba a pasar por el Calvario. ¿Dónde tenemos que seguir a Jesús? Lo explica muy bien en Hebreos 13 el apóstol Pablo cuando dice: por eso también Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su vituperio. Lo que este texto está diciendo es que si queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que seguir el mismo camino que Él tomó. Y ese camino pasa por el Gólgota. Y si nos preguntáramos qué quiere decir salir del campamento y llevar su vituperio, bueno, ya sabemos, porque conocemos el Evangelio, por ejemplo, como lo explica el apóstol Juan, y él, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Vamos a ver cómo expresó Pablo el vituperio que nosotros tenemos que llevar, que es espiritualmente similar
cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que tenemos que crucificar el yo. Así que para adquirir nuestro deseo, para tener ese deseo de poner la vida en manos de Cristo, primero hay que contemplarlo a Él en la cruz para nosotros seguir el mismo camino. Esa es la idea. ¿Podemos nosotros mismos hacer morir el yo? No podemos, según lo dice el texto de Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no puedo crucificarme a mí mismo. Tengo que morir con Cristo. ¿Y cuántas veces podemos intentar cambiar algún mal hábito, pero cambiar la vida espiritual de un ser humano? Para conseguirlo, la clave está en Jesús, que Él lo hace en nosotros y no nosotros mismos. Cuando muere realmente la persona y se convierte entonces en cristiana, realmente nos convertimos en cristianos cuando se nos entierra. Tiene que haber un funeral. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. Sepultados, dice. El bautismo es una forma de sepultura de la cual surgimos con una vida nueva. El segundo texto dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Así que el bautismo es un símbolo de muerte, espiritualmente hablando. Sigue diciendo el versículo 4 de Romanos 6, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es muy bonita esta comparación entre el bautismo y la muerte, porque simbólicamente marca un antes y un después en la vida espiritual de la persona. En el bautismo, de alguna forma, comienza la muerte al pasado. Esa es la idea. El bautismo es el inicio de la vida cristiana, de hecho. ¿Qué simboliza entonces el bautismo para el cristiano? Fíjate que dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Morimos con Cristo, dice también Romanos 6:8. Así que el bautismo lo que simboliza es una muerte, una cruz, una nueva vida en realidad. Morimos al viejo hombre para empezar con un nuevo hombre. ¿Y qué dijo Pablo que significa la muerte del yo? Pero cuando se habla de la palabra muerte, siempre parece que hay una pérdida y que es una desventaja. Pero observa lo que dice Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Observa, el morir ganancia. Porque realmente espiritualmente es una ganancia. ¿Qué dice también que tenemos que hacer con el viejo hombre? Despojaos del viejo hombre. Hay que tirarlo a la basura. De hecho, esta palabra en griego se usaba para quitarse alguna ropa vieja y tirarla a la basura, el despojarse, el quitarse algo que ya no vale. Ese es el viejo hombre que dicen las Escrituras. ¿Y qué es lo que tiene que morir en nosotros cuando eso ocurra? Porque es simultáneo. Dice Romanos 6:2, hemos muerto al pecado. Y el segundo texto dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Con lo cual, si realmente ha habido un funeral, una sepultura, a través del bautismo, el viejo hombre ha tenido que morir y al viejo hombre que le gustaba el pecado ya no le gusta el pecado. Y nace otro nuevo hombre espiritual
que vive en la voluntad de Dios. Cuando el pecado todavía domina en la vida de un cristiano, quiere decir que no hubo ni funeral ni sepultura y que el viejo hombre no murió y sigue vivo, porque como le sigue gustando el pecado, sigue pecando. Esa es la diferencia. Cuando alguien ha nacido de nuevo a una nueva vida espiritual, dirá lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6. El mundo me es crucificado. Las cosas de este mundo no atraen. A los demás sí que les pueden atraer, pero a nosotros no nos atraen, porque en realidad son cosa del pasado, pecado anterior del viejo hombre. Al nuevo hombre no le gusta lo que al viejo le gustaba. Hay otro texto similar a este que dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando nosotros hemos pasado por esa experiencia espiritual, lo terrenal morirá. Y entonces nosotros disfrutaremos con las cosas espirituales. Ahora, viene una pregunta interesante ahora. ¿Cuántas veces tenemos que morir después del bautismo? Porque muchas veces uno puede pensar: muero en el bautismo, muero una vez y esa experiencia me es suficiente para el resto de mi vida. Pero observa cuántas veces dice el apóstol Pablo que él moría. Os aseguro, hermanos, que cada día muero. Cada día. Y como dice también Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día. Y sígame. Así que esto de morir, espiritualmente hablando, no es solamente el día del bautismo. Es también cada día que uno tiene que poner en manos de Dios cuando se levanta y pedirle que a través de su espíritu nos haga morir al viejo hombre que quiere resucitar. Y solamente el espíritu lo puede mantener a raya. ¿Qué ocurre después de que muere el yo? Algo tiene que cambiar en mi vida. Yo no puedo ser el mismo que era. Hemos dicho que el viejo hombre murió y surge el nuevo hombre, pero ¿cómo se va a manifestar el nuevo hombre? También el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice: si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Cristo. Con lo cual, en ese proceso de muerte espiritual simbolizada en el bautismo, hemos muerto a la carne, pero dice aquí que resucitamos con Cristo. O sea, en realidad Cristo nos resucita. Este es el adelanto espiritual de lo que ocurrirá al final en la gran resurrección. Cristo nos resucitará corporalmente, si es que estamos durmiendo. Pero hoy, antes de la resurrección corporal, viene la resurrección espiritual. Así que observa que todo el proceso de la crucifixión, muerte y resurrección que ocurrió en Jesús debe ocurrir espiritualmente en nosotros. ¿Puede un cristiano ser útil sin morir al yo? ¿Realmente puede serlo, según lo que hemos visto? Dice en palabras del mismo Hijo de Dios: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, es a través de la muerte que se lleva mucho fruto. El fruto viene cuando uno muere, carnalmente hablando, y resucita espiritualmente. Esto que parece una contradicción es lo que nos dice el Evangelio. Tenemos que morir para llevar fruto. ¿Y en qué se diferencia la nueva vida del cristiano de su vida anterior? Bueno, pues tiene que ser algo completamente opuesto. Y es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: si somos muertos con él, también viviremos con él.
Así que vamos a vivir con Cristo, algo nos tendremos que parecer a Cristo. El ser humano puede existir sin Cristo, pero la verdadera vida, la que es espiritual, comienza cuando estamos junto a Él y cuando vivimos y caminamos con Él. Esa es la idea. Y si comienza una nueva vida, ¿qué ocurrirá en nosotros? ¿Cómo se va a manifestar? El texto de arriba a la derecha dice que habite por la fe Cristo en vuestros corazones para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, que lo que Dios quiere en nosotros es que una vez que ocurra esa resurrección, donde Cristo resucita con nosotros, Él viva en nosotros para llenarnos, dice ahí, de toda la plenitud de Dios. Y el texto más abajo a la izquierda dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea que esa es la idea. A través del Espíritu, Dios quiere darnos toda la plenitud de Dios. Para que al final, como dice otro texto, que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo lo llama a esto la Biblia? Pues a esto lo llama, por lo menos el apóstol Pablo, el misterio. Es Cristo en vosotros, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este era el plan original que tenía Dios para cada hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es un misterio. ¿Cómo puede ser posible que Jesús pueda habitar en nosotros, algo con naturaleza pecaminosa, y pueda hacernos perfectos en Cristo Jesús? Bueno, esto demuestra que el poder de Dios es superior al poder del pecado y que prevalece sobre él. Este es uno de esos textos que lo dicen. Esta es una promesa de Dios, de hecho, que tenemos que creernos, porque si no la creemos, entonces justificaremos y viviremos en el pecado. ¿Y cómo se reflejará esto en nuestras vidas? Pues la máxima expresión de la plenitud de Dios en nuestras vidas está resumida muy bien en 2 Corintios 4:10, que dice que la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Este es uno de esos textos que tendríamos que leer, releer y reflexionar. Que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esos cuerpos defectuosos, pecaminosos, con una tendencia al pecado, pero que dominados por el Espíritu de Dios pueden llegar a reflejar y manifestar al Hijo de Dios. ¿Puede ser esto posible? ¿Nos pide Jesús algo que Él no haya hecho? Pues la palabra de Dios nos dice que Él consiguió todo este proceso del que estamos hablando, llamado la muerte del yo. Este es el texto donde describe cómo Jesús hizo eso mismo. Él, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Él se despojó de su naturaleza divina para hacerse hombre. O sea, dicho de otra forma, Jesús renunció a la posición que tenía en el cielo para ayudarnos a nosotros. Este es un sacrificio incomparablemente mayor que el que nosotros nunca podamos hacer. Estamos dispuestos a que el yo, el orgullo y todo mal hábito sea eliminado de nuestra vida. Si es así, para que ocurra debemos entregar nuestra voluntad plenamente a Dios para pasar por el proceso de la muerte del yo. Y Jesús lo expresó de una forma a sus discípulos que ha quedado registrada en Lucas 14:33. Es
Sus palabras fueron: cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si no renunciamos a todo, todo es nuestra vida, todo lo que el mundo nos haya podido dar, como dijo Pablo, que para él era basura. Esa es la idea, que no lo tengamos en estima para poder renunciar a todo. Y la clave para que todo esto que hemos estudiado se pueda cumplir en nosotros es que renunciemos a nuestra propia voluntad para entregársela a Dios. Solo cuando eso sea una realidad, su voluntad será la nuestra, su espíritu será el nuestro y su carácter se manifestará en nosotros. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, y espero que eso se pueda cumplir en tu vida y también en la mía. Amén.